Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Python desde cero, donde nuevamente estamos viendo ejemplos básicos de cómo nosotros podemos gestionar nuestras cadenas de texto que nosotros almacenemos en un objeto de la clase string. Bien, vamos a continuar y voy a colocar el objeto valor para poder asignarle el objeto cadena, donde vamos a colocar ahora punto para poder llamar a un nuevo método que podemos utilizar para poder convertir los caracteres en mayúscula que están en la cadena de texto en caracteres de minúscula, y es el siguiente método. Vamos a ejecutar la aplicación, pero observar que en la cadena de texto hay mayúsculas y minúsculas, pero este método me retorna una nueva cadena con todos los caracteres en minúscula. Pueden observar, tenemos curso de Python. Esto significa que podemos utilizar a este método para poder convertir una cadena que está en mayúscula en minúsculas. Bien. Vamos a comentar esta línea de código porque seguiremos viendo más ejemplos. Nuevamente voy a colocar el objeto valor para asignarle el objeto cadena. Para poder llamar al siguiente método, vamos a seleccionarlo y vamos a colocar paréntesis. Ahora, este método recibe como argumento un objeto que sea iterable, o sea que podemos pasarle una cadena de texto. Justamente voy a colocar comilla doble, luego voy a colocar la letra C en mayúscula, y lo que hará este método será eliminar este carácter de la cadena de texto, pero este método solo elimina los caracteres de izquierda a derecha, o sea, desde el principio hasta el final. Vamos a ejecutar la aplicación y podemos observar que me ha devuelto justamente la siguiente cadena de texto sin la C al principio. También podemos indicarle que elimine después la letra U, pero que está en minúscula. Bien, esto significa que va a eliminar estos caracteres de la cadena de texto. Perfecto, como pueden observar, está eliminando los caracteres de la cadena de texto, y así nosotros podemos indicarle los caracteres que puede eliminar de nuestra cadena de texto. Pero recuerden que empieza a eliminar los caracteres de izquierda a derecha y de acuerdo a la cadena de texto que nosotros le proporcionemos a este método. Bien, vamos a comentar ahora esta línea de código. Vamos a colocar el objeto valor, el objeto cadena, punto para poder llamar al siguiente método. Vamos a colocar paréntesis. Ahora este método recibe dos argumentos. El primer argumento es un elemento que va a eliminar de la cadena de texto. Vamos a colocar comilla doble y voy a indicarle que elimine de la cadena de texto justamente la letra D en minúscula. Vamos a colocar ahora coma porque el segundo argumento es el nuevo dato que nosotros vamos a colocar en vez de la letra D en minúscula, y voy a colocar la letra D pero en mayúscula. Bien, vamos a ejecutar la aplicación. Ahora pueden observar lo que me ha devuelto este método. Me ha devuelto llave, dentro de la llave me ha devuelto los siguientes caracteres. Esto significa que la información de este método necesitamos proporcionárselo a otro método para generar una cadena de texto de acuerdo a la información que nos ha proporcionado este método. Ya lo que me devolvió este método son datos mapeados, y esta información mapeada se lo vamos a proporcionar a un nuevo método. Vamos a colocar nuevamente el objeto valor porque podemos reutilizarlo. Bueno, aquí voy a colocar valor y le voy a asignar nuevamente el objeto cadena para poder llamar al método siguiente. Vamos a colocar paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a colocar el objeto valor. Bien, objeto valor que contiene los siguientes datos mapeados. Vamos a ejecutar la aplicación.
Perfecto, como pueden observar, ahora tenemos la siguiente cadena de texto. Pueden observar que ahora en la palabra D se encuentra ahora la letra D en mayúscula. Hemos reemplazado esa información. Con este método podemos reemplazar un carácter o una palabra en una cadena de texto. Como primer argumento tenemos que pasarle el dato que nosotros vamos a eliminar. Como segundo argumento, el dato que nosotros vamos a colocar donde vamos a eliminar ese carácter. Pero este método me devuelve datos mapeados y esos datos mapeados tenemos que proporcionárselo al siguiente método para que este método me retorne la nueva cadena con esa información que nosotros le hemos proporcionado como argumento que contiene el siguiente objeto valor, para retornar la cadena de texto y almacenarlo nuevamente en el objeto valor y así obtener esta nueva cadena de texto donde nosotros hemos reemplazado un carácter por otro. Ahora vamos a comentar estas líneas de código. También podemos comentar líneas de código utilizando comillas simples. Justamente he colocado 3 comillas simples, pueden observar. Y aquí al final vamos a colocar comillas simples 3 veces. Prácticamente es como una cadena de texto, pero el compilador no va a ejecutar esta cadena de texto. Es como un comentario. Nuevamente vamos a colocar el objeto valor. Le vamos a asignar el objeto cadena. Y vamos a llamar a un método que podemos utilizar para poder partir o dividir nuestra cadena de texto. Vamos a seleccionarlo, pero este método recibe un argumento. Y el argumento que recibe es cualquier carácter o cualquier dato que nosotros le proporcionemos. Y donde se encuentre ese carácter o también una palabra, va a dividir la cadena de texto. Voy a colocar la palabra D. Esto significa que donde esté esa palabra va a dividir la cadena. Vamos a ejecutar la aplicación para verificar y pueden observar que nos devuelve una dupla de datos. Más adelante nosotros veremos cómo crear duplas en Python, que prácticamente son colecciones de datos. Viene siendo como las colecciones de datos que nosotros vimos anteriormente. Pueden observar que tenemos justamente aquí curso, luego tenemos D y luego tenemos Python. Ahora el primer elemento en la dupla es la cadena de texto donde se ha dividido. Claro, no se ve una diferencia, luego veremos otro ejemplo. El segundo elemento en la colección es el dato a buscar desde donde se va a dividir la cadena. Y el tercer elemento es el dato después de la cadena especificada, o sea, del dato D que buscó el método para poder dividir la cadena. Bien, vamos a colocar justamente aquí curso de Python desde 0. Vamos a indicarle a nuestro método que divida la cadena de texto donde se encuentre Python. Para tener una idea más clara, vamos a ejecutar la aplicación. Bien, pueden observar que justamente aquí tenemos la primera información. Tenemos curso D, que es prácticamente la siguiente cadena de texto. O sea, el dato antes de la palabra que nosotros hemos buscado para poder dividir la cadena de texto, que se almacena en la segunda posición de la dupla. Y en la tercera posición de la dupla está el dato restante después del dato a buscar, que es prácticamente el espacio con las palabras desde 0. Bien, de esta forma nosotros podemos utilizar a este método para poder dividir una cadena de texto y obtener una dupla con esa información. Vamos a comentar ahora esta línea de código y veremos otro método. Método que podemos utilizar para poder remover un prefijo, o sea, un dato en la cadena de texto. Esto significa que este método recibe un argumento y vamos a proporcionarle un dato de tipo string. Ahora, podemos indicarle que elimine el siguiente carácter, pero al principio de la cadena de texto. Vamos a ejecutar la aplicación. Perfecto, como pueden observar, ha eliminado
el siguiente dato. También podemos proporcionarle una cadena de texto para indicarle que elimine la siguiente palabra de la cadena de texto. Pero este método necesita que esta palabra o el carácter comiencen en la cadena de texto. No puede eliminar estos caracteres si están en medio de la cadena de texto. Tiene que estar al principio. Vamos a ejecutar la aplicación y podemos observar que elimina ese dato. ¿Qué pasa si nosotros colocamos que elimine desde, que se encuentra en medio de la cadena de texto? Prácticamente nos va a devolver la cadena original, porque la cadena de texto no comienza con esta palabra desde. Ahora hay un método que es idéntico a este método. Vamos a comentarlo porque también vamos a llamar a ese método. Le vamos a asignar el objeto cadena y llamaremos al siguiente método, que también recibe un argumento. Que este método remueve el sufijo, pero este método solo va a remover datos que estén al final de la cadena de texto, como en este caso la letra O. Podemos observar que lo ha eliminado de la cadena de texto. Puede eliminar palabras. Podemos también eliminar 0 porque se encuentra al final de la cadena de texto. Si no está al final de la cadena de texto, claramente me va a devolver la cadena original. Podemos observar que hemos eliminado 0. Bien, de esta forma podemos utilizar a estos métodos. Uno para eliminar caracteres o palabras que estén al principio, y el otro método se puede utilizar para poder eliminar caracteres que están al final de la cadena de texto. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Python desde cero. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.